Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Encender las acciones de un grupo y dirigir esas acciones hacia el derrocamiento de otro grupo que está al mando solo requiere dinero, propaganda y unos pocos retóricos libres de moralidad y de calidad. Al leer los estudios publicados por el historiador Pierre Baudry, ¿Por qué Francia no tuvo una revolución americana?, y Jean-Sylvain Bailly, el Benjamin Franklin de la Revolución Francesa, me di cuenta que la narrativa común de la Revolución Francesa es poco más que el mito británico, que tiene poco o ningún parecido con la realidad tal como sucedió. Tomemos por ejemplo la llamada Revolución Francesa de 1789, al igual que la Revolución Bolchevique de 1917 fue el levantamiento del club jacobino planeado y financiado con mucho dinero desde fuera de Francia. Los Illuminati, operando vestidos de jacobinos, forzaron el cambio de lo que los historiadores oficialistas llaman la Revolución Francesa como respuesta al apoyo que 10 años antes el rey Luis XVI había facilitado a las insurgentes colonias americanas, permitiendo con ello la creación de la Federación de Estados Unidos de Norteamérica. Veamos los hechos. ¿Cómo era el mundo en 1789? El periodo era maduro en los asuntos humanos. El éxito de la Revolución Americana, finalizado con el Tratado de París de 1783, había enviado ondas de esperanza en todo el mundo. La idea de que la larga noche del imperio que había desangrado al viejo mundo por eones posiblemente podría terminar era electrizante. En general, todos entendieron que para que la aniquilación del orden hereditario ocurriera más allá de las 13 colonias, tendría que ingresar a Europa a través de Francia. Aunque los patriotas de muchas naciones de Europa ayudaron a los estadounidenses, incluidos los rusos, alemanes, polacos y irlandeses, Francia había sido después de todo el más partidario de la lucha de la Revolución Americana, con miles de soldados franceses que se unieron a la lucha bajo el Marqués Lafayette. Las principales figuras republicanas francesas como el Marqués Lafayette y Jean-Sylvain Bailly fueron las fuerzas más grandes para hacer que este movimiento ocurriera en Europa, e incluso contaron con el apoyo de Luis Felipe II, conocido por los revolucionarios como Felipe Igualdad, con simpatías republicanas, apoyando así a los jacobinos y a los más extremistas Jean-Paul Marat y William Robespierre. El 20 de julio de 1789 se produjo el primer acto de la revolución, conocido como el juramento de la cancha de tenis, dirigido por Bailly, entonces alcalde de Francia y primer presidente de la nueva organización llamada Asamblea Nacional, la primera institución representativa en la historia de Francia dotada de la autoridad coigual a la del rey. Esta asamblea resolvió crear una constitución que pronto formuló un hermoso documento fundador conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre. El Marqués de Lafayette se convirtió en el jefe de la nueva Guardia Nacional y se inició un programa para educar a la ciudadanía, y en realidad se estaba haciendo sin derramamiento de sangre. Pero algo no salió según lo planeado. En 1793, Bailly y la mayoría de sus aliados más cercanos habían sido decapitados por los jacobinos. Científicos como Antoine Lavoisier,
fueron incluidos en los asesinatos con el lema jacobino que gritaba: la revolución no necesita científicos, la ciencia era elitista después de todo, ¿no? Lafayette decidió salvar su cabeza escapando el 19 de agosto de 1792, convirtiéndose en prisionero en un calabozo de los Habsburgos durante 4 años. El rey Luis XVI, que era el gran amigo de la casa estadounidense y participante en la monarquía constitucional, perdió la cabeza en enero de 1793 y su esposa Marie Antoinette 9 meses después. Para 1794, la revolución solo se conocía como el Terror y se ganó ese nombre ya que más de 40.000 personas fueron ejecutadas en un periodo muy corto. Francia se convirtió en un estado policial con la policía secreta incrustada en todos los mercados, tomando nota de todas las críticas al gobierno, el precio del pan y el ceño fruncido con los desprevenidos denunciantes llevados a prisión o peor. Entonces, ¿cómo salió tan mal la cosa? La primera pista aquí es el hecho de que los mismos banqueros anglo-suizos que financiaron las guerras del Sacro Imperio Romano fueron los mismos banqueros que causaron la decapitación económica de Francia, que la transformó en un terror sangriento. El ministro de Finanzas, Jacques Necker, no solo incurrió en una gran cantidad de deudas impagables desde 1786 hasta 1789, sino que también impuso una austeridad que paralizó la capacidad de la nación para sanar Francia. En el Tratado de París de 1783, que reconoció la independencia estadounidense, acordó las disposiciones de libre comercio exigidas por Gran Bretaña para su control del comercio atlántico. Luego, en otro tratado franco-británico de 1786, Francia aceptó acuerdos suicidas y completos de libre comercio que arruinaron la economía francesa de la noche a la mañana, a manos del agente suizo Lord Shelburne de Gran Bretaña y el banquero Jacques Necker como ministro de Finanzas y primer ministro francés. El acuerdo de libre comercio de Gran Bretaña hizo que Francia albergue su grano en reservas económicamente ilegales, por lo que Gran Bretaña compró todo el grano francés junto con el Luis Felipe II y William Pitt, primer conde de Chatham, estadista británico, consejero privado del rey y también del Parlamento británico. Pitt acumuló secretamente, con la inestimable ayuda de la Compañía Británica de las Indias Orientales, British East India Company, el grano francés comprado por el duque de Orleans Luis Felipe II, almacenándolo en las islas de Guernsey y Jersey en el Canal de la Mancha. Cuando una devastadora tormenta de granizo golpeó a Francia en junio de 1788, destruyendo la mayoría de los cultivos, se produjo una hambruna y el rey de Francia le rogó a Gran Bretaña la oportunidad de comprar algo de grano para alimentar a las masas hambrientas, a lo que Gran Bretaña celebró una reunión y simplemente respondió negativamente. Aún hoy en día se enseña a los niños la supuesta declaración de la esposa del monarca Luis XVI, la reina Marie Antoinette. Supuestamente, al ser notificada sobre ese rumor que tienen hambre, ella respondió que coman pasteles. Esta falsa cita de la reina es aún hoy manipulada para calificar a los aristócratas franceses de entonces como insensibles y crueles. Lo que en realidad sucedió es que Marie Antoinette culpó a Inglaterra de injerencia en asuntos nacionales franceses. Ella sabía lo que estaba sucediendo, también su marido.
cuando las tropas francesas abrieron fuego contra las masas hambrientas armadas que habían rodeado la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789, se desató el infierno y se liberó por completo un genio que nadie podría volver a poner en la botella. La fortaleza fue asaltada y sus soldados y gobernadores decapitados, y la gente comenzó a gritar para que Necker y el duque de Orleans, Luis Felipe II, se convirtieran en los salvadores de Francia. ¿Te has dado cuenta? El mismo Necker, como ministro de Finanzas y primer ministro francés, que estaba mano a mano con el agente suizo Lord Shelburne de Gran Bretaña y el duque de Orleans, Luis Felipe II, que compró todo el grano. Vaya, eso es tremendo. La prensa jacobina había estado difundiendo la idea a las masas durante algún tiempo. El duque masónico, que había estado operando en un plan para convertirse en un rey jacobino, entre comillas, tenía la intención de traer el sistema británico, entre comillas, a Francia, basado en el equilibrio de poder de Gran Bretaña. Muy bien, en 17 de julio de 1789 se realizó un intento de asesinato del rey Luis XVI, y en 23 de junio de 1789 un desesperado Necker le envió un mensaje al rey diciendo: Señor, lo que debe hacer ahora es acceder a los deseos razonables de Francia y resignarse a adoptar la Constitución británica. La hija de Necker, Madame de Staël, que grabó este mensaje, señaló que la oferta de Necker era la misma que se adoptó cuando Francia se convirtió nuevamente en monarquía en 1814, lo que coincidió con la restauración de las monarquías y el Congreso de Viena, tan querido por el Henry Kissinger. Pronto las oleadas de decapitaciones se convirtieron en una parte normal de la vida bajo la autoridad tiránica de Maximilien Robespierre, cuya contribución filosófica profunda, entre comillas, a la revolución fue que todos los ciudadanos revolucionarios deben tener virtud, pero esa virtud debe ser dirigida por el terror. Sus acciones solo aumentaron hasta llegar a la conclusión de que la verdadera causa de las injusticias en Francia era el cristianismo mismo, lo que lleva a su creación de una nueva religión de razón pervertida llamada el culto del Ser Supremo, y la revisión completa del sistema del calendario utilizando un sistema decimal. El calendario revolucionario francés usó 10 días por semana y se basó en las estaciones. La esperanza de que la población pronto perdería todo el sentido de la existencia del domingo y fuera limpiada del parásito de la superstición. Incluso los partidarios más cercanos de Robespierre pensaron que fue demasiado lejos con este y pronto fue ejecutado. Al final del día, ni el plan Shelburne-Orleans para un rey jacobino, ni el plan Bailey-Lafayette para una monarquía constitucional dieron resultados. La pobre sombra de una república surgió poniendo fin a la era de los monarcas, pero a través del trauma que mató a todos los posibles líderes. Gaspard Monge, después de construir la importante École Polytechnique o la Escuela Politécnica, que desempeñó un papel clave en la producción de capas de cuadros y soldados científicos tan necesarios para mantener a Francia viva en medio de los años de guerra que siguieron, comentó sobre la situación diciendo: es mejor tener republicanos sin una república que una república sin republicanos. Entonces, ¿cuál es la lección que se debe aprender? Muy bien, una revolución no es buena ni mala. Se le da su valor en función del efecto que tiene sobre las personas y el principio causal del que se origina.
Contrariamente a la opinión popular, las revoluciones nunca son espontáneas y siempre ocurren con catalizadores basados en principios básicos de la naturaleza humana y las fuerzas históricas. La forma que adopta un gobierno después de una revolución tiene menos consecuencias de lo que muchos creen hoy. Si se produce una revolución por la democracia en cualquier parte del mundo, cualquier sea la forma del gobierno, la clasificación para la aptitud moral se basa en su compromiso con el bienestar general de toda su gente y sus vecinos. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.